Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Paz y bien. Bienvenidos a este tercer día de este tallercito de sanación interior, venciendo los límites de mis miedos. Le damos la bienvenida. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret. Pues bien, hoy día nos toca desarrollar nuestro tercer tema. Nos encontramos en el corazón de nuestro taller, el centro de lo que hemos querido enseñar en estos días y lo que seguiremos enseñando mañana y pasado mañana. La reflexión de esta noche se llama ¿Cómo superar los miedos? Y utilizamos Marcos capítulo 5, versículo 21 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verle, cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él.
Pero él, después de echar afuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña, y tomándola de la mano a la niña, le dice, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te lo digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Es palabra del Señor. Pues bien, hay una idea central, un pensamiento personal con el que quisiera dar comienzo a esta reflexión. Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. Te lo repito, Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. ¿Qué significa esto? ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor no va a tomar las decisiones que tú tienes que tomar. El Señor no va a hacer lo que tú tienes que hacer. El Señor no va a recorrer el camino que tú tienes que recorrer. Amén. La palabra de Dios nos dice en Eclesiástico capítulo 15, versículo 14, dice la Escritura, al principio el Señor creó al hombre y lo dejó a su propio albedrío. Mira lo que dice la Escritura. Dios, que nos ha dado el don de la existencia, nos ha dado nuestra existencia como un don. Amén. Atención a esto. ¿Qué significa que Dios nos haya dado la existencia como un don? Nos la ha dado como un proyecto por descubrir y realizar. Es en ese sentido que conforme nosotros tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida, se va desarrollando ese proyecto de nuestra propia existencia. Dice la Escritura que Dios nos ha dejado bajo la conducción de nuestro libre albedrío. Amén. La vida que tenemos entonces es resultado de las decisiones y de las elecciones que hemos hecho a lo largo de ella. Si nuestra vida en esta noche no nos llena o no nos satisface, no es culpa de Dios, sino que es culpa de nosotros, porque somos los únicos responsables de tener la vida que tenemos. Probablemente no nos guste, pero sí tenemos que aceptar que somos nosotros los responsables directos de haber traído nuestra vida hasta este punto en concreto en que nos encontramos. Amén. Puede haberte a ti sucedido lo que te ha sucedido. Puede haberte pasado acontecimientos dolorosos, hechos difíciles en tu vida, pero quisiera que entiendas que tú eres quien ha tomado la decisión de vivir como has vivido hasta el día de hoy. Amén. Y esto es muy importante decir, hermanos, esto es muy importante reflexionar, porque a veces uno dice, por culpa de mis padres, yo soy quien soy. Si el destino me hubiera dado la oportunidad, si yo hubiera tenido tal situación, si no me hubiera pasado esto o aquello de joven. Y en el fondo, el problema de pensar así es que no nos estamos haciendo responsables de nosotros mismos. Por eso, a veces cuando uno no tiene una vida que satisface, hasta Dios echa la culpa. Porque a mí, le dice uno al Señor,
Pero ante esto, la Escritura es sabia y nos muestra, Dios te ha dado la capacidad de elegir y la vida que tienes es la vida que elegiste. Tú elegiste estudiar lo que estudiaste, casarte con la persona que te casaste, tener los hijos que has tenido. Tú has elegido entrar a un grupo o no, elegiste cada cosa de tu vida. Y es en ese sentido que este primer enunciado y este pensamiento es el que quisiera que reflexiones. Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Amén. Dios no va a hacer por ti lo que tú debes hacer por ti mismo. Es decir, si tú quieres que tu vida cambie, algo tú tienes que cambiar para que eso suceda. Si yo sumo 2 más 2 hoy día, me dará el mismo resultado siempre. Y si en la vida yo estoy obteniendo siempre el mismo resultado, es porque a esa ecuación de mi vida no le estoy agregando algo más. No estoy haciendo algo distinto. La vida, y escúchame bien, los problemas no se solucionan con el correr del tiempo. Hay gente que incluso en el mundo dice, el tiempo sana las heridas. Mentira. Quien sana las heridas es Jesucristo. Pero a veces el no tomar decisiones en nuestra vida, o a veces el tomar decisiones erróneas en nuestra vida, puede hacer que nuestra vida siga en ese contexto de estancamiento. Puede hacer que nuestra vida no se levante o no fluya en el plan y en el propósito de Dios. Por eso, hermano, tú puedes orar mucho para que Dios te cambie la vida, pero si no haces algo para que tu vida cambie, tu vida no va a cambiar. Porque a la oración le tiene que acompañar la oración consecuente a lo que tú has orado. Si tú le dices, Señor, yo quiero que mi vida cambie, te pido que cambie mi vida, ¿qué estás haciendo concretamente para que eso suceda? Por eso es que a veces nuestras oraciones no se ven efectivas, porque Dios no es que no las responda, sino es porque nosotros no actuamos conforme a lo que pedimos u oramos. Amén. Dios no va a hacer por ti aquello que tú tienes que hacer por ti mismo. Como hemos enseñado el día lunes, el justo vivirá por la fe, nos decía la carta de los Hebreos. Y también nos decía, si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Es normal, es natural que sintamos miedo. Esto es algo propio de nuestra naturaleza. Sin embargo, lo que Jesús espera de nosotros no es que no lo sintamos. Lo que Jesús espera de nosotros no es que no tengamos miedo. Lo que Jesús espera de nosotros es que no nos acobardemos. Que el miedo no haga que nos echemos atrás. Lo que espera Jesús de nosotros es que reaccionemos con fe en lugar de miedo. El problema del miedo, decíamos, no es sentirlo, sino consentirlo. De ahí que dijéramos cuántas decisiones hemos tomado movidos por miedo. Y también cuántas decisiones hemos dejado de tomar por causa de nuestro miedo. Imagínate lo que tú serías capaz de hacer si tus miedos no te dominaran. En 2 de Corintios capítulo 7, en el versículo 5. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5, enseña San Pablo, dice, efectivamente, en llegando a Macedonia, no tuvo sosiego nuestra carne, sino toda suerte de tribulaciones, por fuera luchas y por dentro
temores. Mira lo que enseña el apóstol, que a las tribulaciones de afuera le siguen los temores por dentro. Es decir, a ese problema que tú estás atravesando en concreto en tu hogar, tu matrimonio con tus hijos, tu economía, tu salud, el problema que fuera, eso va a provocar un impacto en tu interior. Y ese impacto es el miedo. Enseñábamos ayer que el miedo genera dudas. Dudamos de nosotros, dudamos de los demás y dudamos de Dios. Y por fijarnos mucho en la tempestad nos hundimos, como enseñábamos ayer. Pero lo que el Señor quiere no es que se ponga énfasis en nuestro fracaso, sino en su victoria. Por eso, hermano, a las tribulaciones de fuera, dirá el apóstol, le siguen los temores por dentro. Y lo que el Señor espera de nosotros es que enfrentemos nuestros temores. Amén. Por eso, hermanos, atención, el Señor no va a hacer que tus miedos desaparezcan, porque eso iría a ir en contra de tu humanidad, en contra de tu naturaleza. El Señor no va a hacer que los miedos desaparezcan, no nos lo va a quitar. Amén. El Señor, decíamos, que no va a hacer eso, porque esa es propia de nuestra condición de personas. Amén. Lo que va a hacer Jesús es ayudarnos, enseñarnos, prepararnos para enfrentarlos. Amén. Entonces el Señor va a aprovechar tus problemas, va a aprovechar tu tribulación para enseñarte a enfrentar tus miedos. Y entonces, hermano, acá hay un proceso que va a ser y que nos va a introducir Jesucristo. Y el primer paso en ese proceso es que no huyas de aquello que temes. No huyas de aquello que temes. ¿Tienes miedo a cuadrar a tu marido? A mí un día me habló una señora, me dijo: hermano, yo no le digo nada a mi marido porque tengo miedo que se vaya de la casa. Ella tenía la sospecha de infidelidad y tenía miedo de que el marido se terminara yendo, entonces por eso se quedaba callada. Lo primero que tienes que hacer es dejar de huir de tus miedos, huir del conflicto, huir de aquello que te ocasiona temor en tu corazón. Tienes que perder el miedo a enfrentar esa situación y la única manera es enfrentándola. Amén. El segundo momento por el que te va a llevar Jesús después de que tú decidas enfrentar la situación es que aceptes tus miedos. Porque yo no puedo vivir sin aceptarme, sin saber, oye, yo soy así, tengo miedo en esto, tengo miedo en lo otro, me da miedo hablarle a mi jefe y pedirle aumento, me da miedo renunciar a mi trabajo y buscar otro, me da miedo independizarme y que no me vaya bien en mi negocio. Es decir, aceptar con naturalidad que tienes miedo. No puedes vivir así, no, yo no tengo miedos. Hermano, eso es absurdo. Un día alguien me preguntó: hermano, ¿y tú cada vez? Porque yo cuando predico, hermano, me da nervios, me da miedo. ¿Y cómo has hecho tú? Toda la vida desde que predico hace 15 años siento nervios y a veces miedo. Toda la vida. Por eso no sé si tú te fijas, cuando yo llego me pongo ahí, me pongo a orar. Me pongo a orar y le pido al Señor la gracia de poder hacer lo que Él me pide. Ya eso hablaremos un poquito más el día de mañana. Que Dios nos pide vencer 3 tipos de miedo específicamente para que nosotros se realice su voluntad, su obra. Eso lo enseñaré mañana. Pero el punto es, no huyas. Primer paso por el que te va a llevar Jesús. El segundo paso es: acepta que tienes miedo, porque de él vas a aprender. De ese miedo vas a crecer. Vas a sacar una lección de fe. Y el tercer paso es enfrentarlo. Amén. Amén.
el Señor nos va a llevar por ese proceso de no huir, de aceptar y de confrontación con nuestros miedos. Amén. Hermano, permíteme contarte mi pobre testimonio, que de algo probablemente te pueda servir. Yo he tenido una vida bastante complicada, bastante difícil, y pues bien, como decíamos en la enseñanza de ayer, nuestros miedos provienen de tres fuentes: de la transmisión de los miedos de nuestros padres, y también proviene de nuestras heridas, de nuestros traumas, pero también de nuestras experiencias de fracaso. Amén. En más de una oportunidad yo he contado mi testimonio, entonces no me voy a detener mucho en eso. Lo que sí quisiera centrarme es en el tema del miedo. Hubo un tiempo cuando yo recién me inicié en los caminos del Señor, ya tenía como 7 u 8 años en los caminos del Señor, que yo percibía que tenía mucho miedo, muchísimo miedo a tomar decisiones, a hacer cosas en la vida. Tenía miedos y me veía siempre en esa actitud mediocre de quedarme callado, de quedarme conforme con lo que tenía. Y un día, hermano, yo decidí irme con un sacerdote, amigo mío. Entonces me voy con este sacerdote, amigo mío, y le digo: Padre, quiero confesarme de mis miedos. Y él me dice: hermano, pero los miedos no son pecado. Yo sé, le digo, moralmente no es que sea el miedo un pecado, pero sí me lleva a alejarme del propósito de Dios. El miedo muchas veces incluso te puede llevar a pecar. Entonces yo le dije a Padre: yo quiero hacer una confesión y una renuncia de mis miedos. Y me dijo: ok. Estábamos en el despacho parroquial y comencé con el primer miedo. Miedo a ser criticado. Miedo a no ser amado, miedo a no ser comprendido, miedo a ser rechazado, miedo a fracasar. Y comencé a hablar de 20 tipos de miedo que yo había identificado claramente en mi corazón. Hermano, y cuando iba por el último, ¿cómo chillaba? Porque el Señor me mostraba de la fuente de donde venía ese miedo. Falta de amor, maltrato, momentos amargos de mi vida, otros momentos de fracaso, y el Señor me mostraba la fuente en el momento de la confesión. Hermano, y cuando dije el último miedo, que era miedo al diablo, hermano, comencé a chillar y a temblar y sentí que todo mi cuerpo se llenó de frío y me salía frío de las muñecas y frío de los tobillos. Yo no sé si sabes qué significa eso. Significa que Dios estaba rompiendo 4 ataduras espirituales. Era como que estaba atado de manos y de pies. Hermano, y en el momento de la oración, más no recuerdo, que el padrecito algo pasó y se puso en pie y vino corriendo hacia mí y me impuso las manos. Hermano, fue una confesión que habrá durado por lo menos 1 hora y media. Y desde aquel momento, hermano, yo volví a experimentar, y hasta la fecha experimento miedo en algunos momentos, pero ya no me paraliza, ya no me frenan. Y siempre hay la reflexión: el Señor está conmigo. Ahora, ¿por qué el Señor me quiso sanar en ese momento de mis miedos? Un día, hermano, el Señor me llamó a ser misionero a tiempo completo. Yo tenía un trabajo, vendía casas, y de pronto el Señor me dijo: déjalo todo. Y ahí entendí por qué quería sanarme de los miedos. Porque abandonarse en un proyecto así, abandonarse en un plan así de Dios, hermano, necesita fe. Necesitas fe. Entonces, hermano, yo le dije al Señor: ok, voy a discernirlo. Y el Señor, me lo dijo el día lunes, hermano, y hasta el día viernes yo no le contestaba. Porque tenía miedo. ¿Y cómo voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a hacer aquí? ¿Cómo cubro este gasto? ¿Y cómo cubro aquello? Y mis aspiraciones de querer esto y mis aspiraciones de querer lo otro. Hermano, es más, yo le dije al Señor: ok, voy a renunciar, pero voy a esperar. Me iba a caer una comisión de más o menos de $1,500. Entonces dije: voy a agarrar esa comisión y ok, renuncio. Y en mi mente, por último, no me va bien, consigo otra vez chamba. Hermano, y el Señor me dijo: no recibas la comisión.
porque tu seguridad no tiene que estar puesta en ti, sino en mí. Y el Señor me dijo, y así como alimento las aves del cielo, así cuidaré de ti. Hermano, renuncié a la comisión y un amigo de mi empresa me lo agradeció. ¿Sí? Le di la propiedad a él, recibió la comisión a la semana, renuncié a esa comisión, renuncié a mi trabajo y me quedé literalmente sin nada para cubrir mis gastos del siguiente mes. Pues bien, el Señor en su misericordia cubrió los gastos. Y de pronto, en un momento de mi oración, el Señor me dijo: quiero que estudies teología, porque necesitas instruir a la gente y necesitas tú primero ser instruido. Entonces yo me fui donde los carmelitas en Miraflores y averigüé cuánto costaba un diplomado de teología. Averigüé cuánto costó el diplomado, que costaba 30 soles en ese entonces, y yo decía: Señor, no me va a alcanzar. Imagínate. Porque decía: Señor, mi presupuesto es este, aquí, allá, y aquí no voy a poder. Sin embargo, hermano, dije: Señor, si es tu voluntad, tú muéstrame el camino, qué es lo que quieres. Y mandé a orar a 3 personas muy amigas mías, y las 3 personas parece que Dios se puso de acuerdo. Le dijo: hermano, el Señor quiere que estudies teología, pero no un diplomado, sino la carrera. En ese momento, hermano, yo dije: bueno, debe haber pues alguna universidad que enseñe gratuitamente la teología, ¿no? Hermano, averigüé, ¿sabes cuánto costaba? 900 soles la mensualidad. Entonces dije: no, Señor, si con 30 soles me estoy haciendo problema, con 900 no, ni hablar, que el presupuesto, que aquí, que allá, que esto y que lo otro. Hermano mío, el Señor me puso en el corazón estudiar teología. Y mi miedo era: ¿y cómo hago para pagar? Yo tenía un poco de ahorro y dije: por lo menos me alcanzará pagar la matrícula, pagar 2, 3 meses la armada, y de ahí me quedé sin dinero. Mira, siempre cómo resuelvo las cosas a modo humano, ¿te das cuenta? El cómo resuelvo yo esto que Dios me pide. Mira el testimonio. Y en ese momento, hermano, estaba orando en el Santísimo y me llamó una persona. Salgo a contestar por una llamada que me mandaba mensaje: hermano, contéstame. Entonces le contesté, y era una persona que trabaja en el banco de crédito. Esta persona, amiga mía, me dice: hermano, ¿tú tienes tarjeta de ahorros? Yo le dije: no. Mira, te voy a abrir una tarjeta de ahorros en el banco de crédito y te voy a depositar 50 soles mensuales porque el Señor me dice que tú debes estudiar. No sé qué cosa, pero te voy a depositar. Entonces yo me fui con esa conversación y me llama otra persona, esta vez de mi comunidad. Me dice: Israel, ¿no te has decidido por estudiar? Yo, si tuvieras una cuenta, yo te depositaría 20 soles para que estudies. Entonces, 50 más 20. ¿Cuánto cuesta la mensualidad? Hermano, agarré, le toqué la puerta a amigos, le dije: hermano, yo quiero estudiar teología, tengo esta situación, con lo que tú me puedas ayudar, encantado sea. Mi intención es evangelizar. Le toqué la puerta a familiares, hermano, y el Señor comenzó a abrir puertas. Comenzó a proveer el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y el cuarto ya nadie mandaba ni un sol. El cuarto ya nadie mandaba nada. Hermano, mi miedo era ya no poder continuar. Entonces dije: empezar una obra y no poderla continuar, wow. Entonces me voy a misa, y en la misa preguntándole al Señor qué hago, y escuché el pasaje de la multiplicación de los panes. Que el Señor multiplicó la cantidad de panes que le dio ese niño y los peces. Entonces, hermano, en mi corazón me vino la inspiración de imponerle la mano a la tarjeta de ahorro. Entonces yo le dije al Señor: hay 2 opciones, Señor. Si yo impongo la mano, que el poco dinero que ahí tengo se multiplique en mi cuenta, o que alguien se equivoque depositándome a mí. Opción A u opción B. Hermano, tú te ríes, pero yo impuse la mano y apareció la cantidad de dinero. Y apareció por 6 años para poder pagar toda la carrera. Primer miedo. El segundo, que estando ya estudiando la carrera, pues yo tenía 30 y pico de años de edad, y competía con jóvenes que tenían 18, y en más de una oportunidad yo decía: no voy a rendir.
Porque más encima yo no tuve una buena experiencia en el colegio. Yo por el tema del consumo, por el tema de la adicción, he tenido una interrupción de la sinapsis y tengo problemas serios para memorizar. Hay gente en el movimiento que me dice, hermano, ¿por qué no te acuerdas mi nombre? Porque tengo problemas para memorizar. Lo único que suelo recordar son citas bíblicas, nada más. Dios me conservó la memoria solo para eso, pero no tengo memoria de muchos hechos de mi vida. Entonces, tenía dificultades. Y más encima en el primer ciclo había un curso de lógica aristotélica que nunca en mi vida he llevado y que de pronto me parecía difícil. Primer examen, 0,5 y 5 puntos regalaba la profesora. Entonces era como si no me hubiera presentado. Hermano, vino el desánimo a mi corazón y el miedo de no aprobar ese curso. Hermano, y en ese momento yo decía, esto no es para mí. Y siempre el diablo me desanimaba. Me desanimaba, tú no vas a poder acabar la carrera. Más encima tenía amigos, compañeros en la fe, no sé si decirlos en la fe, que decían, no hermano, hubieras estudiado mejor el diplomado, toda la carrera es mucho para ti. Entonces, hermano, tomé la primera decisión, me junté con los que sí sabían. Porque en el colegio normalmente yo me juntaba con los jalados. Porque ningún jalado se acerca al que ha aprobado a preguntarle por qué tú apruebas y por qué yo jalo. Por miedo, por vergüenza. Entonces me junté a 3 religiosos. Una religiosa, 2 religiosos. Y una religiosa tuvo la delicadeza y la gentileza de todos los lunes y viernes que tocaba ese curso, quedarse al final de la clase 45 minutos para enseñarme. Y qué bruto que era, hermano. Que no entendía, me explicaba y me daba pena porque yo la miraba y me dice, ¿entendiste? Cuando tú no entiendes, ¿qué dices? Nada, no, nada. Y me explicaba y me explicaba. Oye, hermano, yo me iba con mi manual de lógica al Santísimo orar. Y yo le decía, Señor, no entiendo esto, Señor, hermano. Y así mi siguiente examen saqué 10. El siguiente examen saqué 13. Y hoy estaba alabando a Jesucristo. Yo terminé el curso de lógica con promedio de 16. Pero siguieron los cursos y cada vez se complicaban más. Porque toda la primera etapa de la formación teológica es filosofía y es complicada. La filosofía es media complicada. Y de pronto, hermano, habían profesores que es mejor que no te presentaras al examen porque te ponían 0,1. 0,1 te ponían, hermano, como para nada, pues estuviste ahí, hermano. Y hubo profesores que te metían miedo. Había un profesor, recuerdo que era el profesor de latín. Y este profesor de latín agarra en medio salón. Yo me sentaba siempre al último. Así somos pues los que tenemos miedo, ¿no? Nos sentábamos al último y en la fila donde está la carpeta del profesor me sentaba así. Entonces cuando el profesor se levantaba yo ¡bum!, me achicaba. El profesor se iba así, yo estaba así. Como para a ver quién sale a la pizarra. Hermano, tenía terror salir a la pizarra. ¿Y por qué? Porque en mi colegio yo tuve un profesor que le decían sapo gordo, que cuando te sacaban en la pizarra te gritaba, te levantaba la voz y a veces hasta reglazo se metía, formación antigua pues. Entonces este profesor tenía el mismo método, ¿eh? Salió un religioso a la pizarra, ¿qué? ¿No sabes qué es objeto directo? ¿Qué? ¿No sabes qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pucha, el pobre religioso trágame tierra y yo, hermano, si no me hice la pichi en ese momento... Yo dije, nunca más entro a esa clase. Y sin mentirte, a la siguiente vez que me tocó latín no entré. Me fui a la capilla a orar. A la siguiente vez que me tocó latín no entré. Me fui a la capilla a orar. Y yo decía, Señor, probablemente yo no sirva para esto. Porque mira, si no puedo aprender latín, ¿cómo aprendo griego? ¿Cómo aprendo hebreo? No, Señor, yo no sirvo para esto. Hermano, y oraba y el Señor me decía, entra a clase. Hermano, entré a clase un día, el profesor todavía no llegaba y me senté adelantito y dije, Señor, tengo que enfrentar mi miedo. Hermano, y llegó el profesor y yo le dije, Señor, ayúdame a aprobar este curso. Solo latín 1 y hay latín 4. Solo latín 1, Señor.
Hermano, y ese día el profesor llegó con una lumbalgia terrible. Llegó medio doblado, se sentó, dijo, no me voy a parar porque tengo este problema, que esto y que lo otro. Y como en el salón algunos conocían mi testimonio, me dijeron, a ver pues miccionero, porque yo soy misionero. Entonces yo me decía, miccionero, a ver, ora por el profesor, a ver si se sana pues. Hermano, lloré por el profesor en pleno salón. ¿Y qué crees? El Señor le quitó el dolor. El primer examen de latín se me acercaba el profesor y me decía, es la A, la A. Y así pasé latín 1, latín 2, latín 3 y latín 4. Con griego fue otra historia, con griego y hebreo fue otro tema. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? El Señor me iba preparando. Me iba preparando. ¿O tú crees que de pronto formar un movimiento, organizar eventos, hacer las cosas que se hacen, no requiere de fe? El Señor, hermano, me preparó para todo este proceso. La exigencia de los profesores, la competencia con los compañeros. Siempre, como te repito, tuve la tentación de retirarme y de decir, esto no es para mí. Y lo que he aprendido es que Jesús nos capacita y nos entrena en estas cosas pequeñas para que alcancemos cosas mayores. Amén. Los miedos, para ser superados, tienen que ser enfrentados. Jesús me capacitó, me entrenó sobre cómo enfrentar mis miedos y lo hizo para que mi fe alcanzara aquellas cosas que Cristo ha querido que yo alcance en la vida. Amén. ¿Claros hasta acá, hermanos? Entonces, hermano, los miedos te van a continuar en la vida. Yo un día, ya llevo 15 años siendo misionero. Antiguamente, no sé si te acuerdas, las combis eran chiquititas, no eran grandes, no eran Custer. La Custer se introdujo en un tiempo. Y yo me iba a predicar a San Juan del Lurigancho, a Los Olivos, a Caraballo, Puente Piedra, doblado así. Llevaba mi guitarra, llevaba mi morral y así me iba hasta allá con la espalda doblada. Tengo problemas, 3 vértebras afectadas. Entonces el Señor, yo le dije, Señor, quisiera un carro. Le dije así, quisiera un carrito, Señor. Entonces llegaba a la universidad los sacerdotes en una combi que me gustaba. Entonces yo me acercaba y dice, Señor, dice tu palabra que todo lo que pisare la planta de nuestros pies tú nos lo darás en herencia. Entonces, hermano, yo agarraba y en vez de pisar la combi la tocaba. Y yo decía, Señor, una sí deseo, un carro así me movilizaría, iría a misiones con mis hermanos, haríamos esto, haríamos lo otro. Pues bien, el Señor, hermano, nos terminó dando ese instrumento para la misión y de pronto yo tuve que aprender a manejar. Y hermano, fue todo un tema. Yo prendí el carro y aceleraba y se apagaba. Entonces el tipo que me enseñaba a manejar a mí, hacía así a veces, perdía la paciencia, estaba en la roja y me decía acelere y ¡pum! Se apagaba el carro. Y estuve así 2 semanas, me parece que fue el entrenamiento, y yo decía, no sirvo para manejar. No sirvo para manejar. Y otra vez, hermano, enfrentar los miedos en el Santísimo. Me preparé, di mi examen de manejo y lo saqué a la primera, por cierto. Lo saqué a la primera, pero una cosa es manejar en el circuito y otra es manejar en la calle. Yo manejaba, hermano, a 20 por hora. A 20 por hora. Y el Señor, como nos entrena en nuestros miedos, nos mandó de misiones a Tarma. Entonces íbamos en la camioneta y el hermano que iba a manejar es un hermano que estaba en el ejército, que hasta tanque ha manejado el hermano. Entonces yo llevaba el carro y el hermano manejaba y todos felices, pero el hermano no fue. Toda nuestra comunidad orando por el hermano Carlos, que iba a manejar hasta Tarma, ida y vuelta, y no fue el hermano Carlos. Entonces en esa combi nadie sabía manejar más que yo, hermano. Y manejé hacia la carretera central.
La gente que venía en la combi se convirtió de inmediato. La primera, es que hermano, yo estaba manejando y decía 80, entonces yo estaba yendo 80 y decía curva abierta y era curva cerrada. Tú me veías así en el borde ¡oh! Y los hermanos, Dios te salve María. En otra también decía curva abierta, iba también como en curva abierta, hermano, y pasa un camión, el camión, ta, ta, ta. Todos llegaron conversos a Tarma, hermano. Y a mí el Señor, ¿cómo me enseñó a manejar? En esa ruta, en la carretera central. Es decir, si a veces tú no te lanzas, Él te lanza, hermano. Y por eso te digo, muchas veces en la vida a mí me ha pasado cosas así, que el Señor me lleva a enfrentar mis miedos para superarlos. Por unas cuestiones de la vida, yo he tenido que pasar por un examen psicológico, más o menos unos 4 años. Y la persona que me estaba haciendo la evaluación psicológica me dice, es bien raro tu caso, me dice, porque por lo que tú has vivido, tú deberías ser este tipo de persona. Por lo que tú has vivido, deberías ser una persona complejada, una persona miedosa, una persona que no haya podido sacar su vida adelante, debería ser otro tipo de persona. Es como que algo le ha pasado a tu vida que te ha cambiado radicalmente. Y yo le dije, Jesús, ¿qué cosa? Jesús se llama, le digo, lo que ha pasado por mi vida y la ha cambiado. Y eso me permitió predicarle al psicólogo. Y él creyó en el Señor en ese momento, no porque yo le hablara, sino por la evaluación que él hizo. Y es en ese sentido que Jesucristo quiere pasar por tu vida para que tu vida se ordene en el camino y en el propósito suyo. Amén. Yo he aprendido en mis 43 años que la tribulación es el medio necesario para forjar un nuevo espíritu en ti. La tribulación es el medio necesario para forjar un nuevo espíritu en el hombre. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez. No nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza. Dios, hermano, a través de tus tribulaciones, quiere sacar a flote ese espíritu de fortaleza. Amén. Dios quiere sacar del peor momento de tu vida lo mejor de ti. Quiere que salga a flote el espíritu de fortaleza que Él te ha dado. Amén. La tribulación es el medio necesario para forjar un nuevo espíritu en ti. Y con todo lo dicho, vamos a reflexionar en este texto del cual hemos partido en el comienzo. Ya en el primer día de este taller, habíamos hablado de la tempestad en donde Jesucristo pregunta, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Nos encontramos en el siguiente capítulo, después de la tempestad, capítulo 5 de Marcos. ¿Por qué te digo esto? Cada vez que leas un pasaje de la Biblia, tienes que leerlo pensando en todo el contexto en el que se está desarrollando el Evangelio. En el pasaje de la tempestad que leíamos el día lunes, ¿qué había pasado? Jesucristo obligó a sus apóstoles a ir a la otra orilla. Entonces, en este capítulo 5, ¿en dónde nos encontramos? En la otra orilla, después de la tempestad. Amén. Y dice la Escritura en Marcos 5:21, dice, Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Atención a esto. Lo que nos cuenta Marcos es muy importante. Jesucristo ha sido expulsado de la región de los Gadarenos. Es decir,
¿Se acuerdan el exorcismo del endemoniado de Gerasa? Un poquito más atrás está de este pasaje. Y en el exorcismo del endemoniado de Gerasa la gente quedó con miedo porque toda la piara de cerdo se lanzó al mar. Amén. ¿Qué le pidieron a Jesucristo? Vete. Ese es el miedo. Vete de aquí. Entonces Jesucristo ha sido expulsado de la región de los Gadarenos. Ha sido expulsado de esta zona y está regresando otra vez probablemente a Galilea. Y escucha bien esto. Jesucristo viene siendo botado de varios lados. Lo botaron de Galilea, lo han botado de la región de los Gadarenos y nuevamente está regresando a Galilea. Y estamos entonces en este contexto. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a orilla del mar. Atención a lo que sigue. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Escucha bien. Si tú vas más o menos al capítulo 2 de Marcos, dice la Escritura que Jesucristo fue expulsado de una sinagoga. Lo que supone que el jefe de la sinagoga, quien en aquel momento expulsó a Jesús, ¿quién era? Jairo. En ese momento lo expulsa, pero ahora viene a buscarlo. ¿Y por qué ahora lo busca? Dice la Escritura. Llamado Jairo, al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. ¿Qué mueve a Jairo a buscar a Jesús? Fuerte. Fuerte. El miedo. Hay que saber diferenciar. Jairo puede tener fe, pero lo que en un primer momento realmente lo que le mueve es el miedo a que su hija no se salve y muera. Él tiene miedo no llegar a tiempo con Jesús. Amén. Jairo se mueve por el miedo, no tanto por la fe. Y Jesucristo quiere enseñarle a Jairo una lección de fe. Va a agarrar el miedo de Jairo y lo va a llevar por estos 3 pasos que te he enseñado. No huyas, acepta y enfrenta. Amén. Entonces Jesucristo va a llevar a Jairo por un proceso de crecimiento. Jairo va a alcanzar madurez en su fe acompañado por Jesús. Ahora, quiero que escuches bien esto. Acá de pronto se nos cuenta esta situación y este contexto de Jairo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante la petición de Jairo? ¿Qué hace Jesús? ¿Se queda parado? Dice la Escritura. Y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. ¿Qué hace Jesús? Se va. Va con Jairo hacia su casa, atendiendo a su petición. Y Marcos pone un detalle. Había un gentío que oprimía a Jesús. Jairo tiene miedo de que Jesucristo no llegue a tiempo, pero va a ser dificultoso que Jesucristo acelere el paso hacia la casa de Jairo. Hay mucha gente. ¿Y qué hace la gente? Le está oprimiendo. Entonces Jairo en ese contexto está con paz, porque dice: el Señor me ha escuchado. El Señor está atendiendo mi oración y está caminando conmigo hacia mi casa. Tranquila, hija, ya llegamos. Tranquila, hija, te estoy llevando a Jesús, el que sana. Y en ese interín, mientras están caminando hacia la casa, se introduce un milagro del cual todos conocemos, la hemorroísa, que viene y le roba a Jesús un milagro. ¿Y eso qué provoca? Que Jesús se detenga, que Jesús haga un alto y voltea. ¿Quién me ha tocado? ¿Qué pensaría Jairo? Señor, mi hija está enferma. Apura.
Estamos con la hora, Señor, se me va a morir. Y Jesucristo comienza a voltear a su alrededor. ¿Quién de ustedes me ha tocado? ¿Jairo estaría impaciente o no? ¿Se estaría desesperando o no? ¿Por qué tarda el Señor? ¿Acaso no dices tú lo mismo? ¿Por qué tarda en responderme? ¿Por qué tarda en escucharme? Y tú incluso piensas, si no me responde ahorita, no van a cambiar las cosas. En ese momento, hermano, Jesucristo voltea y se levanta una mujer y le dice, ¿qué cosa a Jesús? La verdad. Y ustedes saben cómo son las mujeres, cómo cuentan las cosas las mujeres. Señor, te cuento, yo, Señor, tengo tantos años, vengo de este pueblo. Yo tengo una prima, Señor, que escuchó alguna vez una charla tuya y quedó curada de su enfermedad y de su mal. Y mi prima, Señor, es muy devota de ti, muy devota. Y Señor, mi prima me convenció, ¿por qué no buscas a Jesús? Y yo me puse a pensar, pues he estado con este médico y con este médico y con este médico. Imagínate a Jairo. Y Jesús despreocupado. Jairo en ese momento, ¿cómo estaría? ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo te encuentras? Cuando Dios no responde rápido, cuando Dios no va con prisa hacia tu problema. Y es en ese contexto de que la mujer sigue diciendo, Señor, y finalmente, después de 20, 30 minutos, toqué tu manto. Oh, toda la gente alababa al Señor por lo que había hecho. Y Jesucristo le dice, hija, no he hallado fe tan grande en Israel. Todo el mundo alabando al Señor. Y Jesucristo se voltea y le dice a Jairo, ahora sí, Jairo, continuemos. Y Jairo, y dice la Escritura que comienzan a continuar el camino y viene un mayordomo suyo. ¿Para qué molestas al maestro? Ya murió tu hija. ¡Qué piña! O sea, imagínate el impacto de Jairo. Si la hemorroísa no se hubiera metido, hubiéramos llegado a tiempo. Imagínate el impacto en su corazón de este pobre hombre. Y acá viene lo importante. Jesucristo estuvo con él cuando él recibió la mala noticia. Jesucristo estuvo con él cuando él recibió esa noticia trágica. La mujer irrumpe, porque acá yo no sé si te has fijado, muchas veces nosotros resaltamos a la hemorroísa y poco miramos a Jairo, pero lo que está experimentando Jairo es un progreso en su fe. Jesucristo quiere ensanchar su capacidad para creer, porque Jairo pensaba, mi hija se está muriendo, si Cristo viene, le impone las manos, se sana. Su fe no le alcanza para creer que Jesucristo puede resucitarla. Amén. Amén. Entonces, el personaje principal en esta historia no es la hemorroísa, es Jairo. Es Jairo. Y Jairo es golpeado por la tragedia, golpeado por la mala noticia. Y como dice el libro de Job, una cita que medito mucho a veces, Job 3:25. Job 3:25 dice, me sucede lo que más temía, me encuentro con lo que más me aterra. El Señor, hermano, quiere que miremos cara a cara aquello que nos aterra. Y en este caso, lo que más le aterra a Jairo es la muerte de su hija. No llegar a tiempo es lo que más le aterra. Y es en ese sentido, repito este texto de Job 3:25. Me sucede lo que más temía, me encuentro, es decir, me encuentro cara a cara con lo que más me aterra. Entonces, Jesucristo, en medio de este impacto emocional de Jairo, le pide una cosa: no temas, solo ten fe. Jesucristo le hace un llamado a no ceder al miedo, sino a la fe. A no ceder a la desesperación, sino a la fe. Jesucristo no despide a Jairo, sino le dice, vamos, sigamos. Y a veces, hermano, hay que continuar en la vida en medio de tragedias. Una tragedia
no nos puede detener. Una tragedia no nos debería detener. Amén. Y es en la tragedia que Jesucristo llama a la fe a este hombre. El Señor le dice a Jairo: no temas, solamente ten fe. Jesucristo necesita que Jairo se mantenga creyendo hasta el final. Y de la misma manera, hermano, a lo mejor hay situaciones muertas en tu vida que piensas: no, mi matrimonio que va a resucitar, no, la relación con mis hijos ya está estropeada, no, yo no sirvo ya para esto. A veces nosotros vemos situaciones así que no van a cambiar, que no van a mejorar, que nada va a pasar como para que la situación salga a flote. Y Cristo en ese momento, hermano, te dice: no temas, solo ten fe. Amén. Pero Jairo, que estaba siendo entrenado por Jesús: no temas, solo ten fe, solo ten fe. Mirando a mis miedos a los ojos, soy capaz de hacer lo que el Señor me pide. Hay que mirar los miedos a los ojos. Hay que enfrentar aquello que tememos. Hay que enfrentar aquella situación dolorosa que no queremos que pase. Mira lo que dice Job: me sucede lo que más temía. Hermano, a veces tus miedos atraen al diablo. Atraen al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es como un perro, dice San Agustín, y los perros huelen el miedo. Huelen el miedo. Y a veces tu miedo está atrayendo la desgracia y no te das cuenta. Tu miedo a que tu matrimonio se acabe va a provocar que el diablo acabe con tu matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque el diablo mira y dice: ¿a qué tiene miedo? ¿Con qué me meto en su vida para meterle pavor? Porque el miedo, hermano, es la estrategia disuasiva de Satanás para que tú no alcances en Cristo tu propósito. Satanás utiliza el miedo para que tú no aspires a una vida mejor. Amén. Por eso miedo a que tienes. Y este texto nos muestra que tienes que enfrentar tus miedos a la cara. ¿Tienes miedo a conseguir trabajo? Busca. ¿Tienes miedo decirle algo a alguien que te duele? Díselo. ¿Tienes miedo a enfrentar algo? ¿Que alguna situación cambie? Enfréntalo. Enfréntalo. Pero no puedes vivir diciendo: ¿y si lo hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado? Hermano, no puedes vivir así. No puedes vivir y si hubiera sido de otra forma, porque, hermano, esos miedos de tu pasado, la falta de motivación y de confianza de tus padres y esas experiencias de fracaso de tu vida no pueden gobernar tu existencia. Hermano, tu pasado genera influencia, mas no lo determina. Que genere influencia significa que yo tenga la tendencia, pero yo en total libertad y haciendo uso de mi voluntad determino cómo quiero vivir hoy y mañana. Amén. Amén. Es en ese sentido que en medio de todo el Señor nos pide: miremos a la cara nuestros miedos y enfrentémoslo. Porque si no lo hacemos hoy, pasarán los años y cuando lleguemos a viejo, vivamos una vida mirándola hacia atrás infeliz. Una vida infeliz. Si el Señor dice que no está muerta, de pronto, ¿cómo creer en eso? Jairo está viendo la evidencia. Jairo está viendo que su hija está muerta. Sin embargo, se aferra a esa palabra del Señor. Porque, hermano, el Señor quiere que más que creamos en lo que está pasando a nuestro alrededor, creamos más en su palabra. Acuérdate lo que te decía, que cada vez que Dios me pedía algo, yo pensaba: ¿y cómo lo voy a hacer?
¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Y cómo lo voy a alcanzar? Porque siempre pensamos que se trata en ese sentido de nosotros. Hermano, si Dios te pide hacer algo, simplemente hazlo. Si Dios te pide caminar por un camino, anda por él. El Señor, hermano, quiere que enfrentes tus miedos. ¿Y qué hizo Jairo? Enfrentó lo que más temía. Y dice la Escritura, y tomándola de la mano a la niña le dice Talita cum, que quiere decir muchacha, a ti te digo levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí llenos de estupor y les insistió mucho en que nadie lo supiera y les dijo que le dieran de comer. El final de esta historia es una historia que tiene un final feliz por una razón, porque Jairo enfrentó sus miedos. No hay final feliz en tu historia si no enfrentas tus miedos. No hay feliz final en tu vida si no enfrentas lo que más tienes miedo. Amén. Por eso tu lista. Por eso tu lista. ¿Qué no te atreves a hacer? ¿Qué no te atreves a realizar? ¿Qué no te atreves a alcanzar? ¿Qué está poniendo el Señor en tu corazón que tú crees que no vas a poder con ello? Para terminar, hermanos, hoy día el Señor nos pide esto. No temas. El miedo lo vamos a tener, pero hay que trabajar por mantenernos en la fe y trabajar de la manera que puedas, como Jairo, repitiendo en su interior estas palabras de Jesús. Por eso, hermano, termino con esto. Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. Los miedos se enfrentan para poder conquistarlos. Amén.